Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva playlist que tenemos en HC Learning de Autodesk Assembly Composer 2021 con el enfoque a análisis y diseño. Esta sesión es ideal para aquellos en la industria de la ingeniería, de transporte, que necesitan un poco más de las herramientas que ofrece el software de Autodesk Civil 3D. Es por ello que aprenderemos a utilizar su Assembly Composer desde cero. Muy bien, entonces, ¿qué es su Assembly Composer? Es una interfaz muy simple que utiliza para desarrollar su ensamblaje, para el uso dentro de Civil 3D sin la necesidad de tener muchos conocimientos de programación. La interfaz de usuario consiste básicamente en arrastrar y soltar de una caja de herramientas en el diagrama de flujo para definir una geometría en específico. Podemos agregar ciertos bloques de construcciones básicas, puntos, enlaces y formas usando su Assembly Composer, pero todo depende de la necesidad de nuestro proyecto. En Civil 3D podemos convertir polilíneas en su ensamblaje, pero tenemos ciertas limitaciones o restricciones, como tener un panel de propiedades modificables. Esto en su Assembly Composer nosotros podemos crear parámetros de entradas y salidas para poder modificarlas dentro del programa de Civil 3D. Y en esta sesión nos enfocaremos en cómo realizar este tipo de trabajo. Bien, vamos a comprender la interfaz de usuario. Tenemos que seleccionar el botón de Windows, luego escribir su Assembly Composer 2021. Esto depende de la versión que tengamos instalado. Como podemos ver, la interfaz se divide en 5 sesiones y son las que estaremos trabajando. Bien, tenemos la número 1, que es el diagrama de flujo. La número 2 tenemos la caja de herramientas. En la 3 tenemos la vista previa. Como número 4, propiedades. Y número 5, ajustes y parámetros. Entonces, en la número 1, que es el diagrama de flujo o un panel de flujo, este es un espacio de trabajo que se utiliza para construir u organizar la lógica de los elementos técnicos de un subensamblaje. Un diagrama de flujo puede ser formado en línea recta en función de parámetros de lógica, o también se puede crear árbol complejo de funciones. Un subensamblaje siempre comienza con un elemento, como por ejemplo en esta imagen se demuestra a continuación, como un círculo verde. Luego de tener ciertos valores, en más de alguna ocasión se encuentran problemas dentro de su conjunto. En este caso se nos muestra un pequeño círculo rojo con signo de exclamación en la esquina superior derecha, como la que estamos viendo en la pantalla. Bien, entonces la caja de herramientas es un panel que, en el lugar de almacenar elementos disponibles para construir un ensamblaje, proporciona todos los elementos que se utilizan para crear en el diagrama de flujo. En el nivel más simple se puede usar entre 2 o 3 elementos para completar un subconjunto. Para usar cualquiera de estos elementos, simplemente tenemos que hacer clic, mantener presionado el elemento deseado y arrastrarlo y soltarlo en el panel de diagrama de flujo. Las 5 fichas de la caja de herramientas, como usted lo observa: Geometry, Advanced Geometry, Auxiliary Workflow y Miscellaneous. En geometría tenemos herramientas para crear elementos básicos, a una geometría básica de punto, enlace, punto. Mientras que en geometría avanzada tenemos herramientas un poco más complejas, como puntos de una intersección, curva, tenemos geometría compensada, etcétera, ¿verdad? En auxiliares tenemos herramientas de colección para generar puntos, vínculos que no se incluyen en la geometría de un subensamblaje, pero que se pueden utilizar para crear otros elementos geométricos. En el workflow tenemos herramientas para organizar elementos geométricos y agregar fichas para un comportamiento condicional.
Y en misceláneos tenemos herramientas para definir o establecer variables, presiones, funciones, API. Y en vista previa tenemos un panel que permite ver que el ensamblaje, tal como lo define el diagrama de flujo, se muestra en esta vista. Tenemos dos modos de vista, tenemos la vista de modo layout y la vista de modo ROAD. Tenemos ajustes y parámetros. Aquí es donde pasaremos la mayor parte del tiempo definiendo la geometría del ensamblaje, ya que vamos a modificar los elementos de acuerdo a un parámetro en específico. En la pestaña de configuración de paquete podemos definir el nombre del subensamblaje, proporcionar una descripción, un vínculo de un archivo de ayuda, un vínculo de imagen única e información necesaria. Recuerden que el nombre no debe contener espacios, aunque puede contener guiones bajos. Esto es porque el programa no acepta este tipo de lectura. Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta este pequeño detalle. Este texto que nosotros escribimos aparecerá en la paleta de herramientas como un texto informativo, al igual que la imagen que se le proporcione. Entonces se le mostrará en la paleta de herramientas junto al nombre de subensamblaje. Claro, esto no es obligatorio, pero es muy útil. Bien, entonces prácticamente esta es la interfaz general de usuario que contiene Subassembly Compose. Bien, estando en el programa vamos a realizar el diseño de este muro de contención que estamos observando en la pantalla. Para ello vamos a utilizar 12 puntos, vamos a utilizar 12 links. Bien, entonces estando ya en Subassembly Composer vamos a realizar un diseño de muro de contención básico con la ficha de geometría. Para ello vamos a utilizar 12 puntos, vamos a utilizar 12 links y vamos a utilizar una forma para poder calcular previamente el volumen de concreto del muro. Lo que tenemos que realizar es irnos a geometría, a la caja de herramientas y arrastrar el punto 1. Seleccionamos el punto 1, podemos ver que la geometría se forma a partir de un delta X y un delta Y. También existe ángulo y delta X, ángulo y delta Y, ángulo y distancia, entre otros. Bien, este punto va a ser nuestro origen, el origen del muro, nuestro subensamblaje. Bien, vamos a seleccionar nuevamente en Geometry, vamos a agregar otro punto, vamos a seleccionar el punto de la geometría, damos clic, soltamos y vemos que el punto 2 depende del punto 1 y también que estamos formando una geometría de tipo delta X y delta Y. Vemos que el punto 2 depende de un link. Acá podemos seleccionar, destachar el link, pero vamos a decirle que se nos forme automáticamente. Vemos que el delta X tiene 3 metros, damos enter, vamos a irnos a la ventana de vista previa, vamos a colocarnos en el modo layout, modo de diseño, vamos a seleccionar fit to screen y vemos que tenemos nuestro delta X de 3 metros. Bien, ahora vamos a seleccionar nuevamente un punto en geometría, en este caso sería nuestro punto 3. La altura de este punto va a tener en delta X0, en delta Y vamos a colocarle 0.30 metros, vamos a darle enter, en delta Y vamos a colocarle 0.10. Vemos
que se ve perfectamente en la vista previa cómo se va formando nuestra figura de muro. Ahora tenemos que seleccionar nuevamente en geometría un punto nuevo. Vamos a agregar otro punto. Arrastramos el punto 4. Los valores que vamos a modificarle sería el de delta X, colocándole 0.45 a la parte superior del muro. Bien, seleccionamos Fit to Screen, vemos correctamente los parámetros. También vemos que depende del punto 3. Agregamos el siguiente punto. El siguiente punto será la altura del muro. Vamos a revisar la altura del muro. Para ello vamos a seleccionar nuestro punto 5. En delta Y modificamos y esto sería menos 3.5 metros. Seleccionamos Fit to Screen, vemos cómo se formó nuestra altura. Arrastramos nuevamente otro punto. Modificamos el delta X, en este caso 0.25. Damos Enter, Fit to Screen, vemos cómo se formó un nuevo elemento. Presionamos punto. Vamos a colocar en el delta X0. En delta Y menos 0.50. Damos Enter. Este sería el espesor de la base. Vamos a agregar otro punto. Vamos a agregar un punto que se complemente con el punto 5. En este caso el delta X sería de menos 0.25 metros. Vamos a agregar otro punto. Seleccionamos el punto, editamos el delta X y el delta Y. El delta Y sería 0. El delta X menos 1.20 metros. Agregamos el siguiente punto. El punto 10, el delta X menos 0.25. Vamos a realizar el siguiente punto. En este caso, el punto 11. Punto 11 serían 0.50, que es el espesor de la base. Y nuestro último punto, que estaría a 0.25 metros. Nuestro último punto, que estaría a 0.25 metros en X. Ahora solamente nos falta cerrar y para ello vamos a crear un link. Seleccionamos el link y vamos a decirle que empiece desde el punto 12 y cierre en el punto 2. Bien, entonces acá ya tenemos el muro de contención creado con la herramienta de Geometry. Como ustedes pudieron observar, simplemente lo que colocamos fueron variables de delta X y delta Y. Ahora lo que nos resta es cerrar el área de este muro a través de shape o forma para poder calcular el volumen de concreto del muro. Bien, entonces seleccionamos shape, arrastramos, colocamos. Seleccionamos S1 y seleccionamos todos los links que cierran el área del muro. Agregamos y ya tenemos completamente cerrada el área del muro. Acá podemos modificarle 0.05. Bien, ya tenemos creado nuestro muro con la herramienta de Geometry, utilizando las variables de delta X y delta Y.
simplemente tenemos valores estáticos. En los próximos videos les estaremos explicando cómo crear parámetros de entradas y salidas para que el muro se comporte de una forma dinámica en Autodesk y 3D, y también agregar parámetros de objetivo. Por ejemplo, si queremos proyectar nuestro muro a una superficie en específico y así la altura del muro sea variable en función de una rasante de un perfil longitudinal. Bien, entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.